Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Acambú en Venezuela. Estamos en Barquisimeto, Estado Lara. El día de hoy mi compañero Carlos Sánchez y yo le vamos a hablar sobre lo que son los protocolos TCP/IP. Estamos viendo la asignatura Redes y Comunicación. El protocolo Internet TCP/IP. El protocolo es una convención o estándar o acuerdo entre partes que regula la conexión de la comunicación y la transferencia de datos entre dos sistemas. Las siglas TCP significan Transmission Control Protocol y las siglas IP significan Internet Protocol. Las funciones básicas de un protocolo. Las funciones básicas de un protocolo son muy importantes, ya que estas nos permiten saber qué es lo que debe tomar en cuenta el protocolo para que pueda existir una buena comunicación. Entre ellas está la detección de la conexión física sobre la que se realiza la conexión, ya sea cableada o sin cable. Los pasos necesarios para comenzar a comunicarse. Esto se conoce como lo que es el handshaking. Negociación de las características de la conexión. Cómo se inicia y cómo termina un mensaje. Esto es muy importante, ya que al momento de realizar la comunicación se deben establecer ya sea una trama que indique al receptor cuando está iniciando una transmisión, es decir, cuando el emisor le está enviando algún tipo de información, y otra trama para saber que ya finalizó el tiempo, o sea que ya hasta ahí llegó la trama que se está transmitiendo. El formato de los mensajes, ya sea el inicio de la trama, los datos que se va a enviar, la información que se va a enviar, el código de detección de errores, ya que es muy importante, y la finalización de la trama, en tal caso. ¿Qué hacer con los mensajes erróneos o corruptos? Esto es muy importante, ya que al momento que se está realizando una comunicación, pueden haber interferencias las cuales hagan que el mensaje que se está enviando quede arruinado, o es decir, ocurra un error. Si no se produce o si no se realiza algo que detecte el error, entonces el receptor no va a saber si la trama ha llegado con error o no, y de ese modo no va a saber qué es lo que puede hacer. ¿Cómo detectar la pérdida inesperada de la conexión y qué hacer en este caso? Por ejemplo, si se está transmitiendo y pasa cierto tiempo y el mensaje no sigue llegando o no llega lo que indica que culminó la trama, debe haber algo que detecte que se ha perdido la conexión. Terminación de la sesión de la conexión. Estrategia para asegurar la seguridad, autenticación y encriptación. Ok, el Internet TCP/IP. Este es el conjunto de protocolos de Internet. Es la base de todos los contenidos de esta gran red. Y es, en el fondo, lo que hoy en día mueve el mundo en el sentido de lo que es el flujo de la información. La capa de aplicación. Esta maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control del diálogo. La capa de aplicación, esta incorpora lo que son aplicaciones de red estándar, como lo son el DNS, FTP, TFTP, el Telnet, entre otros. El transporte TCP/IP es la segmentación de los datos de capa superior. Envío de los segmentos desde un dispositivo en un extremo a otro dispositivo en otro extremo. Las funciones del transporte. Distintas aplicaciones pueden enviar segmentos de datos con un sistema basado en el principio. El primero que llega es el primero que sale. Los segmentos que llegan primero son los primeros que serán resueltos. En el momento en que se establezca la conexión, comienza la transferencia de datos. En vez de permitir que se pierda la información, el destino puede enviar un mensaje al origen indicando que no está listo, es decir, un not ready. Bueno, ahora les voy a dejar con mi compañero Carlos Sánchez, el cual va a seguir explicando el tema. Ante todo quiero darles un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Sánchez. Yo voy a seguir hablándoles sobre lo que es el protocolo TCP/IP. Funciones de transporte. Distintas aplicaciones pueden enviar segmentos de datos con un sistema basado en el principio. El primero que llega es el primero que sale. Los segmentos que llegan primero son los primeros que serán resueltos.
En el momento en que se establece la conexión, comienza la transferencia de datos. En vez de permitir que se pierda la información, el destino puede enviar un mensaje al origen indicando que no está listo, not ready. En el primer diagrama podemos observar cómo el remitente inicia la transmisión. El buffer del receptor está ocupado y le envía un no está listo, un not ready. Al momento de que esta información sea procesada por el receptor, desocupa su buffer y envía un OK, un ready, un estoy listo, y el remitente reanuda la transmisión. En el siguiente diagrama vemos cuál es el proceso para entablar una comunicación entre el remitente y el receptor. El remitente sincroniza, hay una negociación de conexión, se sincroniza el receptor, el remitente acusa de recibo y la conexión es establecida y puede comenzar la transferencia de datos. Aquí tenemos otro ejemplo. El remitente envía una serie de paquetes, 1, 2 y 3 respectivamente. El receptor envía un ACK. El remitente, al saber que todo está en orden, envía los demás paquetes, 4, 5 y 6 en orden respectivamente. Al receptor llegar a estos paquetes, envía un ACK de comprobación. Internet TCP/IP. El propósito de la capa de Internet es seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es el protocolo de Internet IP. La determinación de la mejor ruta y la conmutación de los paquetes ocurren en la capa, es decir, esta parte del protocolo se ocupa principalmente de determinar la ruta más eficiente para que llegue de mejor forma, de una forma más rápida, la información. En esta capa, la capa de Internet, tenemos que tener en cuenta el protocolo Internet IP, el protocolo de mensajes de control de Internet, ICMP, protocolo de resolución de direcciones, ARP, y el protocolo de resolución inversa de direcciones, RARP. Acceso a la red TCP/IP. En la capa que maneja es la capa que maneja todos los aspectos que un paquete IP requiere para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. Entre sus funciones incluye la asignación de direcciones IP y las direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas, basándose en el tipo de hardware y la interfaz de la red. La capa de acceso de red definirá la conexión con los medios físicos de la misma. El acceso de red tenemos que tener en cuenta lo que es el Ethernet, el Fast Ethernet, SLIP, IPPP, FDDI, ATM, Frame Relay, y SMDS, ARP, Proxy ARP, RARP. Podemos entablar a continuación una comparación entre lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP del protocolo. Entre las similitudes que podemos encontrar, existen que ambos se dividen en capas. Ambos tienen capas de aplicación que incluyen servicios muy distintos. Ambos tienen capas de transporte y de red similares. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes y no de conmutación por circuito. Los profesionales en networking deben conocer ambos modelos. En el siguiente diagrama podemos observar las divisiones de las capas entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Las principales diferencias entre estos dos modelos es la que TCP/IP combina las capas de presentación y de sesión en una capa de aplicación. TCP/IP también combina las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa. TCP/IP parece ser más simple debido a que tiene menos capas. La capa de transporte TCP/IP que utiliza UDP no siempre garantiza la entrega confiable de los paquetes, mientras que la capa de transporte del modelo OSI sí lo garantiza. A continuación vamos a hablar de algo muy importante, como son los rangos y clases de la IP. Una dirección IP identifica de manera lógica y jerárquica
a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utiliza el protocolo IP Internet Protocol, que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para identificar de forma única a la tarjeta de red, y no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones o por el dispositivo encargado de asignar las direcciones dentro de la IP decida asignar otra IP. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el protocolo DHCP. De esta forma de asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica, normalmente abreviada como IP dinámica. Entre las clases de IP podemos observar la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. En esta siguiente tabla podemos observar las características y los rangos de cada clase. Podemos acotar sobre la clase A que esta es una clase para redes muy grandes, tales como las de una gran compañía. La clase B se utiliza para redes de tamaño mediano. Un pequeño ejemplo es el campus de la universidad. La clase C, las direcciones de la clase C se utilizan comúnmente para los negocios pequeños o de mediano tamaño. La clase D se utiliza para los multicast. La clase D es levemente diferente de las primeras tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit con valor de 1 y tercer bit con valor de 1 y cuarto bit con valor de 0, es decir, 1, 1, 1, 0. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. Clase E. La clase E se utiliza para propósitos experimentales solamente. Como la clase D es diferente de las primeras tres clases, tiene los cuatro primeros bits a 1, es decir, 1, 1, 1, 1. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras que el mensaje del multicast está dirigido. A continuación vamos a hacer lo que es la explicación del formato de IPv4 y IPv6. Yo le voy a hacer la explicación de lo que es el IPv4. El formato de una dirección IPv4, en el caso de la versión de lo que es IPv4, es un número formado por 32 dígitos binarios, es decir, 32 unos y ceros. Todos los sistemas informáticos manejan sus datos en formato binario, por lo que es lógico que la dirección IP sea un número binario. Este sistema de representación de una dirección IPv4 se podría denominar punto decimal. Este consiste en lo que es dividir el número de 32 bits en 4 grupos de 8 bits, llamados octetos, separando cada grupo por un punto, como se ve en la segunda línea, para luego pasar cada octeto al sistema de número decimal, con lo que para el ejemplo que tenemos quedaría 192.168.0.1. Este formato de forma decimal es mucho más cómodo de manejar. En definitiva, para nosotros la dirección IPv4 será un identificador numerado que representamos con 4 grupos de números entre ceros y 255 separados por un punto. A continuación voy a hablarles sobre la estructuración de una dirección IPv6. El tamaño de una subred en IPv6 es de 2 a la 64. El cuadrado del tamaño de la Internet IPv4 entera. Así, las tasas de utilización del espacio de direcciones será probablemente menor en IPv6, pero la dirección de las redes y el ruteo serán más eficientes debido a las decisiones de diseño inherentes al mayor tamaño de las subredes y la agregación jerárquica de las rutas. Podemos ver que estructuralmente es parecida a IPv4, solo que cada segmento está en número hexadecimal, lo cual aumenta considerablemente el número de direcciones que se puedan adjudicar. Esos ceros al final se pueden omitir,
quedando la trama de la forma que se observa en la parte inferior del gráfico. Esto fue todo, espero que les haya gustado esta introducción a lo que es el protocolo TCP/IP. Muchas gracias.